Estimados todos, para mí es un verdadero honor el poder dirigirme a ustedes en este encuentro, en este panel de expertos, en este panel foro de expertos, donde vamos a hablar de una verdadera emergencia que es la prematurez. Y vamos a contar con grandes disertaciones de 4 grandes expertos, dirigidos magistralmente por una de las personas que ha aportado más al conocimiento de la neonatología de nuestro país y que ha trascendido fronteras. Hoy vamos a contar con la grata participación del doctor Raúl Garza Bulnes, de la doctora Roseli Reina, de la doctora Mariana Herrera y del doctor Dagoberto Delgado. Grandes expertos en el tema de la prematurez, en su práctica cotidiana, pero también siendo profesores y enseñando y llevando ese conocimiento más allá. Y dirigidos magistralmente por la doctora Victoria Lima Rogel. La doctora Victoria Lima, que la verdad es que con un currículum extenso, con una gran experiencia, ha tenido grandes publicaciones, grandes artículos. ¿Qué puedo decir yo de la doctora Victoria Lima que ustedes no sepan de ella? La verdad es que es un verdadero honor que nos esté ayudando a coordinar este panel de expertos de manera magistral. De manera muy rápida y muy sencilla, voy a permitirme simplemente mencionar las actividades actuales de la Victoria Lima, porque como les comenté, su currículum es realmente extenso. La doctora Victoria Lima Rogel es profesora de pediatría y neonatología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es maestra en ciencias en biología molecular y labora en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí. La verdad es que hoy estoy realmente emocionado por lo que vamos a vivir con este gran panel de expertos. Mi nombre es Jesús Magaña y a nombre del Nestlé Nutrition Institute y de Nestlé Nutrición, para mí es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida e invitarlos a que disfruten este gran panel de expertos. Sin más ni más, le doy la palabra a la doctora Victoria Lima Rogel para que nos lleve por este fabuloso mundo de donde el prematuro es una emergencia. Mi nombre es Jesús Magaña. Bienvenidos sean todos. Gracias. Bienvenidos al panel de expertos, nutrición y prematurez, un caso de emergencia. Sabemos que la nutrición es esencial para la vida y que el balance entre los nutrimentos permite el crecimiento y desarrollo adecuados en esta etapa crítica e inicial de la vida. ¿Cómo lograr el balance entre los nutrimentos que constituyen la alimentación de los recién nacidos prematuros? Doctor Dagoberto Delgado, ¿podría responder esta pregunta y podríamos abarcar lo que es la nutrición enteral y parenteral? Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Empezaremos por recordar cómo saber que hemos logrado el balance de nutrientes, para lo que no debemos olvidar que nuestra guía serán los patrones de crecimiento, los cuales deberán ser similares al crecimiento fetal esperado para la edad gestacional de nuestro paciente. Es decir, un paciente o un recién nacido de 26 semanas de gestación se espera una velocidad de crecimiento distinta a un paciente cercano a término, aun cuando los dos están dentro del grupo de prematurez. Ahora bien, ¿qué consideraciones podemos adoptar como mejores prácticas clínicas para mejorar o para lograr ese balance de nutrientes que resulten en un óptimo crecimiento? Y para esto, la respuesta es el inicio temprano de nutrición mixta. Y es que ya es bien sabido y conocido por todos que la mejor estrategia de nutrición para este grupo de pacientes es nutrición mixta, es decir, aporte enteral y parenteral. Y entre más temprano se inicie, mejor. ¿A qué se refiere con temprano? Iniciar esta estrategia en las primeras 72 horas y entre más rápido mejor, es decir, no más allá de las 48 horas. Hemos sabido que, a diferencia de iniciarla después de las 72 horas, no implica mayor riesgo en morbilidad o someter a otro tipo de situaciones al paciente. A continuación, voy a abordar algunos aspectos importantes o relevantes que me parece trascendente llevarlos nuevamente a la mesa para discutir
y tratar de resolver o dar respuesta a esta pregunta. Voy a dividir estos aspectos, los que están relacionados a la nutrición parenteral y los que están relacionados a nutrición enteral. Con respecto a la nutrición parenteral, voy a hablar de macronutrientes y específicamente hablaré de proteínas a continuación. Y es que sabemos que el prematuro tiene un requerimiento más alto de proteínas. Es importante recordar que este requerimiento alto de proteínas debe ir siempre acompañado de un aporte adecuado de calorías o de energía. Es decir, el incremento de aporte proteico debe ser siempre proporcional con el incremento de aporte energético para evitar catabolismo o la no acreción proteica. Se dice que para lograr este objetivo debemos otorgar o llegar a un aporte calórico no menor a 120 y en algunos casos hasta 135 kilocalorías kilo día. Es importante recordar que los aportes altos de aminoácidos pueden producir alteraciones electrolíticas como alteraciones en calcio, fósforo y potasio. Y de hecho existe asociación entre estas alteraciones electrolíticas y sepsis. Por lo tanto, siempre que estamos otorgando un aporte de aminoácidos de 4 o más, la relación que debemos cuidar de calcio y fósforo debe ser siempre 1 a 1. Los aminoácidos altos no siempre son benéficos y es que existen algunos grupos de pacientes con los que debemos tener precaución. Hablo específicamente del grupo de críticamente enfermos. En este grupo de pacientes está recomendado no sobrenutrir, es decir, no ofrecer los valores más altos de los requerimientos de nutrientes en la etapa aguda de la enfermedad, especialmente hablando proteínas y carbohidratos. Y el otro grupo de pacientes, que si bien no es lo que nos ocupa el tema el día de hoy, pero creo que es relevante recordarlo y mencionarlo, es que el paciente recién nacido a término, que es sometido a aportes altos de aminoácidos en la primera semana de vida, incrementa considerablemente sepsis y estancia hospitalaria, y también se ha observado una tendencia a incrementar mortalidad. Entonces, hay que tener mucha precaución en este grupo de pacientes a no ofrecer los aportes más altos de los nutrientes. Tener cuidado con el uso rutinario de aminoácidos mayores a 4 gramos kilo día. En general, nos movemos a aproximadamente entre 3.5 y 4, pero sí en algunos casos va a ser necesario un aporte mayor a 4 y en ese grupo de pacientes tener mayor precaución. Con respecto a el otro macronutriente que quiero comentar, que son los lípidos, sabemos que los compuestos con aceite de pescado tienen menor peroxidación y una mayor cantidad de pufas y vitamina E comparado con los aceites de pescado puro. Es decir, actualmente contamos, por lo menos en México, con una mezcla de aminoácidos de origen vegetal con pescado, una mezcla que solamente es pescado y el otro que es soya. De soya no vamos a hablar porque ya sabemos que está prácticamente en desuso en la etapa neonatal y la disponibilidad actual tenemos solamente la mezcla de aceites de origen vegetal con aceite de pescado y versus el aceite de pescado puro. Cuando hacemos la comparación, el aceite de pescado puro tiene una menor cantidad de pufas. Además de que su uso se asoció con anemia, prolongación de tiempos de coagulación, crecimiento cerebral lento, disfunción de retina, efecto cognitivo, entre otras consideraciones técnicas como la presentación al 10% y la dosificación máxima de 1 gramo kilo día. Cuando hablé de la morbilidad, hablé de asociación, pero no de causalidad. Sin embargo, creo que amerita tener una precaución cuando consideramos usar este tipo de lípidos. En general, aceptamos como práctica generalizada el uso de lípidos con una mezcla de origen vegetal y aceite de pescado. Es importante también recordar que los lípidos deben de administrarse por separado del resto de la mezcla de nutrición parenteral e idealmente la mezcla de lípidos debe ir con vitaminas liposolubles para garantizar biodisponibilidad. Desafortunadamente, en nuestro medio no contamos con una mezcla de vitaminas liposolubles que se pueda utilizar de esta manera. Pero es importante recordarlo para que podamos gestionar en un futuro la disponibilidad de este recurso para nuestros pacientes.
Y no olvidar el aporte de micronutrientes. Ya en otros foros hemos hablado de la importancia del aporte adecuado de selenio, zinc, vitamina E, A y D, no solamente de la importancia desde el punto nutricional, sino que sabemos que con unos aportes óptimos o con unos aportes por arriba del requerimiento nutricional, logramos hacer un efecto positivo al disminuir ciertas morbilidades como los eventos de sepsis, enterocolitis, retinopatía, displasia broncopulmonar, entre otros. En relación a la nutrición enteral, nadie pone en duda actualmente que lo mejor que podemos ofrecer al recién nacido pretérmino es la leche materna. Sin embargo, en algunas ocasiones no está disponible y por lo tanto la segunda opción sería la leche donada. Desafortunadamente, los bancos de leche no están en suficiente cantidad o tan socializados en nuestro país, por lo tanto tendremos que hacer uso de algunos sucedáneos de leche materna. Pero regresemos a lo ideal, que es por lo que debemos de estar trabajando y de lograrlo en algún momento, que es la alimentación a base de leche materna. Las consideraciones desde el punto de vista nutricional para alcanzar el balance de los nutrimentos en estos pacientes que nos ayuden a alcanzar el objetivo en crecimiento, hay que considerar que la leche materna es insuficiente para alcanzar los requerimientos tanto macro como micro. Por decir un ejemplo, de proteínas tiene menos del 80% del requerimiento del prematuro, de sodio hasta menos del 60%, de calcio menos del 40%, fósforo 50%, hierro menos del 50%, y así podríamos continuar con algunos nutrientes y macronutrientes para poder darnos cuenta de que la leche materna tendrá que adicionarse o fortificarse para alcanzar los requerimientos y con ello alcanzar los objetivos de crecimiento. En términos generales, entonces, podemos concluir que la fortificación de la leche materna es necesaria y ha demostrado un efecto positivo en la ganancia de peso. Se recomienda no retardar la fortificación, de hecho, iniciarla tan tempranamente como al llegar a los 80 mililitros kilo día de aporte enteral, momento en el cual por ajuste de líquidos, se encuentra ya en descenso la nutrición parenteral de manera considerable y por lo tanto, al iniciar el fortificado de manera temprana, evitamos esa baja de nutrientes en agudo que puede favorecer la detención del crecimiento. La estrategia óptima en alimentación enteral es aportar alrededor de 139 kilocalorías kilo día, 4 gramos kilo día de proteínas, 7.3 gramos de grasa por kilo y 1.300 unidades de vitamina A por kilo. Pero, ¿qué sucede y qué hacer cuando no se logra objetivo de crecimiento aún siguiendo la recomendación idónea en alimentación enteral? Lo que sucede frecuentemente es que el aporte proteico es bajo. Actualmente, para este grupo de pacientes, se sugiere un aporte que va de 3.5 y hasta 4 gramos kilo día para aquel paciente que tiene un peso entre 1.000 y 1.800 gramos. Pero puede ser tan alto como 4.5 gramos kilo día para aquel paciente que tiene un peso menor a 1 kilogramo. ¿Qué hacer? Pareciera que la respuesta sería utilizar un fortificador con más proteínas, es decir, un nuevo fortificador alto en proteínas. Sin embargo, la evidencia actual ha demostrado que incrementar el aporte de proteínas de un aporte estándar de 3.3 o de 3 a un máximo de 4.5 no induce un incremento de ganancia de peso o talla, por lo que de momento no pareciera que la solución es un nuevo fortificador. Sin embargo, una forma diferente de fortificar parece ser la respuesta. En el ideal sería la fortificación individualizada. Con este método se observa mayor ganancia de peso a mayor aporte de proteínas durante las primeras 3 semanas de intervención. Y recordemos brevemente en qué consiste esta estrategia de fortificación individualizada. La fortificación individualizada la podemos realizar de 2 maneras. La primera la conocemos como fortificación objetiva. Esto es fortificación de la leche humana de acuerdo al análisis de contenidos de nutrientes. Es decir, una gota, una cantidad de la leche que se va a administrar al paciente
se analiza, vemos cuál es la cantidad de macro y micronutrientes y solamente agregamos a la leche lo que nos falta para completar el requerimiento objetivo que hemos planeado para nuestro paciente. Obviamente, esto requiere de insumos, requiere de un analizador para calcular el aporte faltante y es un poco más complejo. La segunda forma de hacer fortificación individualizada es fortificación ajustada. Y es que en este método ajustamos los nutrientes de acuerdo a la respuesta metabólica al aporte recibido. Requiere de la monitorización de algunos parámetros que generalmente son bioquímicos. Y el que más estandarizado está es la vigilancia de Boone o urea, como un marcador de metabolismo proteico. En la diapositiva podemos ver cómo utilizar este marcador para hacer una fortificación ajustada. Tomamos en cuenta la velocidad media de crecimiento y el valor de Boone o de urea. Dividimos, de acuerdo a la velocidad de crecimiento, en dos grupos. Aquellos niños que no están alcanzando un crecimiento mayor a 17 gramos kilo día y aquellos niños que están creciendo más de 17 gramos kilo día. Luego determinamos el valor sérico de urea y de Boone. Si este paciente está con una velocidad de crecimiento menor a 17 y con un Boone o urea menor a 20 o 9 respectivamente, entonces la opción sería incrementar el aporte de proteínas o aminoácidos y probablemente valorar el incremento de la densidad calórica con otros módulos. Pero si el paciente está con una velocidad de crecimiento mayor a 17, con un Boone y urea normal o bajo, entonces la opción sería solamente hacer modificaciones al alta con proteínas si es que así lo considera. En términos generales, podríamos decir que aquel grupo de pacientes con velocidades menores a 17 y que tiene Boone y urea incrementada, entonces la estrategia no sería subir aminoácidos, sino considerar incrementar la densidad calórica con módulos diferentes a proteínas, y aquel paciente que está con velocidad de crecimiento mayor a 17 y con Boone y urea mayor a 30 y 14, entonces en este considerar el descenso de aminoácidos y considerar el incremento de kilocalorías en base a módulos distintos al aporte de proteínas. ¿Qué módulos podemos utilizar distintos al aporte de proteínas? Podríamos incrementar la densidad calórica con maltodextrinas y o lípidos de acuerdo a la estrategia o las características de nuestro paciente y lo que nosotros determinemos más conveniente para el caso. La fortificación individualizada promueve no solo el crecimiento, sino que favorece un mejor neurodesarrollo evaluado a los 18 meses de edad corregida. Probablemente en nuestro medio ninguna de estas dos formas de fortificación individualizada la hemos estado haciendo o estamos tan familiarizados. De entrada, como decíamos, fortificación objetivo, por el hecho de requerir un analizador, va a ser mucho más difícil, pero la de fortificación ajustada sí es una estrategia porque podemos empezar a utilizar y hacer experiencia en nuestro medio, tomando en cuenta o considerando el aporte de proteínas con fortificador en la leche materna y el uso de otros módulos como son maltodextrinas y lípidos. Sabemos que en la etapa adulta uno de los principales problemas y enfermedades con los que cursan los pacientes es con el síndrome metabólico e incluso es una de las principales causas de muerte en la etapa adulta. Doctor Raúl Garza, ¿cómo evitar una programación errática que conduzca a una mala nutrición y a un síndrome metabólico en la etapa adulta, en los bebés prematuros, y que logre el crecimiento y desarrollo adecuados a la vez, sin que programemos a este paciente para que desarrolle un síndrome metabólico? Hola, muchas gracias, doctora, y gracias por la invitación para estar aquí. Pues hablando de la programación en prematuros, yo creo que primero tenemos que tocar el tema de programación metabólica temprana, que es cómo nuestro genoma o el genoma humano puede ser afectado por el medio ambiente a través de mecanismos epigenéticos como son metilación de DNA, modificación de histonas, etcétera.
Sabemos que lo que somos hoy es 20% más o menos nuestros genes y 80% la influencia del medio ambiente, inclusive por parte de nuestras madres antes de que fuera la fecundación de cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante considerar que aún en la mujer que todavía no está embarazada, estos factores empiezan a hacer ruido. Ya en el embarazo, después de la fecundación, se genera la cuestión genética con ese ser humano, se establece el genoma, que ese genoma es fijo, pero la expresión genética pues va a ir cambiando conforme sean la exposición que tenga al medio ambiente. Y esto lo llamamos epigenética. Estos mecanismos epigenéticos se dan en diferentes etapas de la vida, pero en lo que llamamos los primeros 1000 días, que es la etapa del embarazo y los primeros 2 años de vida posteriores al nacimiento, es un periodo o una ventana de oportunidad en la cual el medio ambiente puede tener efectos, pues pueden ser positivos o pueden ser negativos, y la nutrición juega un papel muy importante. Los moduladores epigenéticos pueden tener efectos en la citogénesis, en la organogénesis, en respuestas metabólicas y endocrinológicas, y en conjunto con el medio ambiente van a generar lo que conocemos o llamamos programación metabólica temprana, que es cómo impacta esas alteraciones o esos cambios que genera el medio ambiente con la vida futura de ese ser humano. Se ha estudiado mucho de programación metabólica, de epigenética en los recién nacidos de término. Y lo que sabemos hasta ahorita en general es que una sobrenutrición en etapas tempranas de la vida, incluyendo el embarazo y, como les menciono, inclusive aún antes del embarazo, pueden generar problemas posteriores a ese ser humano, no solamente en la etapa infantil, sino en la edad adulta. Esos problemas se van se van siguiendo hacia la edad adulta. Entonces, hay varias hipótesis de lo que es la programación temprana. Estas hipótesis, el principal expositor de ellas es el doctor Bertold Koletzko. El doctor Bertold Koletzko en el 2009 emite una hipótesis que se llama la hipótesis de las proteínas tempranas. Y en esta hipótesis, él lo que menciona es que si un recién nacido tiene una ingesta excesiva de proteínas en edad temprana, va a haber un aumento de esos aminoácidos insulinogénicos y por ende, un aumento en la insulina y otras hormonas como el factor de crecimiento parecida a insulina tipo 1, lo cual va a conllevar una ganancia de peso temprana y a un aumento de la actividad adipogénica, que eso está pues muy relacionado con el desarrollo de sobrepeso, obesidad y otros problemas metabólicos posteriormente. Entonces, ante esto y los estudios que hay en recién nacidos de término, nos volteamos a ver a los prematuros. ¿Y qué nos encontramos con los prematuros? Bueno, ya lo mencionó también el doctor Dagoberto, la cantidad de proteínas con las cuales alimentamos a nuestros recién nacidos prematuros, pues rondan alrededor del 3.5 a 4 gramos por 100 kilocalorías, que si lo comparamos con las cantidades que utilizamos o que tiene de leche materna, por ejemplo, para niños de término, pues son cantidades muy altas. Y aquí empieza la discusión sobre el manejo de estos bebés prematuros. Hace muchos años, en vista del desarrollo no solamente del incremento de peso, ¿sí?, o desarrollo corporal, pues se vio cómo la nutrición y cómo esta cantidad alta de proteínas era la forma más adecuada de que hubiera un desarrollo neurológico en forma adecuada. Entonces, esto nos lleva a pensar qué pasa con esa programación metabólica de estos bebés prematuros que tienen un menor peso cuando nacen, pero a los cuales los sometemos a una cantidad de proteínas que son más elevadas de lo que normalmente consideramos. Y actualmente pensamos que la mejor alimentación para estos bebés es la leche materna, ¿sí? Esa leche materna sabemos que no tiene esa cantidad de proteínas tan adecuadas para estos niños como reconocemos en los estudios que son necesarias para su buen desarrollo, crecimiento y su desarrollo neurológico. Entonces utilizamos de alguna forma con la leche humana esos fortificadores que también mencionó el doctor Dagoberto, que nos ayudan a lograr tratar de lograr esa meta en la cuestión de las proteínas. Pero eso nos va a llevar a problemas posteriores, que es la pregunta que me hace la doctora Lima, en cuanto a qué pasa con esa programación.
Bueno, pues estos niños, y lo que se ha visto en estudios, hay algunos estudios de finales del siglo pasado. Sí, hay un estudio de Osmond publicado en 1993, en donde ellos demostraron para hombres y mujeres que niños que nacieron con peso bajo para la edad gestacional o prematuros, al momento de llegar a la edad adulta o entrando a la tercera edad, alrededor de los 67 años, en ellos se incrementaba el riesgo de mortalidad coronaria y se incrementaba el riesgo metabólico, ¿sí? Como alteraciones de metabolismo de glucosa y síndrome metabólico. Hay otro estudio un poco más actual. En el 2015, la doctora Marika Cipolla publica un estudio en donde demuestra cómo los niños que nacieron en forma prematura temprana, ¿sí?, tienen mayor riesgo comparándolos con niños que nacieron como prematuros tardíos o niños de término, mayor riesgo para desarrollar hipertensión en la edad adulta, obesidad, síndrome metabólico, hígado graso, etc. Entonces empieza a hacerse la discusión de qué es lo mejor para hacer con estos niños. Tenemos que recordar que los bebés prematuros, y entre más prematuros nazcan, prematuros extremos o más pequeños, van a pasar algunas etapas en sus primeros días de la vida y en la etapa posterior. Tienen una etapa que algunos autores mencionan que se llama la etapa aguda, y en esa etapa es donde tenemos a estos niños, pues muchos de ellos con problemas de infección, con problemas respiratorios, en los cuales están realmente enfermos, necesitan apoyo ventilatorio, apoyo de medicamentos inotrópicos, etc. Y duran unos días así. Posteriormente pasan a una etapa de estabilidad, ¿sí?, por un tiempo, y luego empieza la etapa de recuperación. Y en esta etapa de recuperación es donde se presenta el fenómeno que llamamos catch-up. Este fenómeno de catch-up, descrito inicialmente en pacientes adultos, luego en pacientes pediátricos y posteriormente en recién nacidos y prematuros, es un fenómeno en el cual, después de una situación de patología o de enfermedad en donde hubo algo de pérdida de peso, hay una recuperación rápida del mismo dependiendo de cómo sea la nutrición en ese momento. Entonces, hablando de la etapa aguda, es un periodo, como les mencioné, en donde el niño está enfermo, puede tener sepsis, puede tener inflamación, problemas respiratorios, y ese grado de inflamación que se genera en conjunto con que esa misma situación de enfermedad o patología hace que no haya tanta síntesis, vamos a decir, de tejido o músculo, se combine para que haya en estos recién nacidos una pérdida de peso. Lo que tenemos que hacer en esa pérdida de peso, que es lo que se mencionaba también ahorita en la cuestión de una nutrición temprana, es tratar de que esa pérdida de peso no sea tan importante. Tratar de que sea lo menos posible para que el paciente empiece a recuperar su peso lo más pronto. Y que en la etapa de estabilización, y esto sí nos toca a nosotros como neonatólogos tratar de lidiar con ello, es cómo vamos a manejar esos macronutrientes principalmente, aunque los micronutrientes también están involucrados, pero principalmente los macronutrientes, principalmente proteínas, lípidos y carbohidratos, para mantener un incremento de peso que sea adecuado y que no nos lleve a hacer un catch-up que se llama rápido, sino que sea un catch-up que se llama lento. El catch-up rápido, ¿sí?, que vamos a decir coloquialmente que es poner a estos niños en engorda, como hace varios años comentábamos en las unidades de neonatología, hace que se presenten problemas o está más relacionado con problemas de síndrome metabólico en etapas posteriores de la vida. Entonces, lo que antes pensábamos que era importante hacer incrementos o que estos niños incrementaran de peso lo más pronto posible para tratar de sacarlos de la unidad lo más pronto posible y para que tuvieran un excelente desarrollo neurológico, ahora sabemos que quizá nos tengamos que ir con más cuidado. Pero se pone en entredicho la cuestión neurológica, porque con estos niños lo más importante es el desarrollo neurológico. Entonces, la gente que actualmente está estudiando sobre este fenómeno de catch-up, de cómo es la nutrición en los bebés prematuros, de cómo debe ser la nutrición en esas etapas tempranas o en esos primeros días, y luego en la fase de recuperación, cómo nos manejamos con ella, lo que mencionan es que quizá, y a lo mejor se va a escuchar
un poquito frío para las etapas adultas, pero que no nos preocupemos tanto porque estos niños vayan a desarrollar síndrome metabólico después, que nos preocupemos más por la cuestión neurológica. Yo creo que esta discusión que sucede actualmente va a continuar en los siguientes años. Hace un tiempo, escuchando al doctor Koletzko, él mencionaba que quizá en los siguientes años la indicación sea a lo mejor disminuir un poco la cantidad de proteínas, pero se tienen que hacer estudios bien hechos, randomizados, en donde se pueda demostrar que esa disminución en la cantidad de proteínas que estamos aportando a estos bebés prematuros sea lo suficiente para que haya un desarrollo neurológico que sea completamente adecuado. Lo que pasa en esos primeros días, aparte del estrés y la sepsis, es que aumentan las catecolaminas, el cortisol, el glucagón, y esto hace que se incremente la producción interna, endógena, de glucosa, y que haya una resistencia periférica o un incremento de la resistencia periférica a la insulina. Esto también va a ocasionar lipólisis, ¿sí? Se van a liberar aminoácidos y va a haber un incremento de triglicéridos, junto con el incremento de glucosa. Hay estudios que han demostrado que ese incremento de glucosa en esos primeros días que se puede dar no solamente por lo que estamos aportando en la forma de nutrientes o en la nutrición, sino también por el mismo estrés o la misma sepsis, ese incremento de glucosa. Por ejemplo, hay un estudio publicado este año por Marco Polo, en donde hace un metaanálisis o realiza un metaanálisis de 43 estudios donde van a revisar qué pasa con más de 18,000 bebés prematuros comparado con 294,000 bebés de término que nacieron alrededor de las 30 semanas, y van a ver qué sucede con ellos a los 19 años de vida, o sea, pasando la etapa ahí de adolescencia. ¿Qué se encuentran con estos niños en general? Es que los niños que nacieron prematuros a los 19 años tienen un mayor porcentaje de masa de tejido graso, ¿sí? Tienen una presión arterial sistólica mayor, tienen una presión arterial diastólica mayor y niveles de glucosa e insulina mayores a comparación de los niños que nacieron de término. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en ese mismo estudio, en un estudio, de esa parte con esos pacientes, encuentran que, por ejemplo, si hay gente alrededor de los 19 años que tiene presión arterial incrementada, fueron gente o pacientes que tuvieron una ingesta de carbohidratos incrementada en las primeras semanas de vida. De la semana 1 a la 4 y de la semana 1 a la 8, siendo bebés prematuros en las unidades, se les incrementó lo que es la toma de carbohidratos. Y que esos mismos bebés que tuvieron o que sufrieron hiperglicemias por 2 a 3 días consecutivos en esos primeros días de vida, en etapas posteriores de la vida, en este estudio a los 19 años, se encontró que tenían la presión arterial más elevada en comparación con niños de término. La realidad al final, como les digo, es que hay una discusión muy importante en cuanto a lo que debemos de hacer con estos bebés. Y nosotros tenemos que tomar decisiones si tenemos que incrementar el número de proteínas o tratar de disminuirlos y cuidar otros aspectos de su desarrollo, que no sea solamente la nutrición, para ver cómo va a ser su vida futura en estos niños prematuros. Ahora, la gente que está estudiando esto actualmente también menciona que el catch-up quizá no sea tan malo como se dice y que quizá haya otros elementos involucrados dentro del desarrollo de problemas metabólicos y de síndrome metabólico en etapas posteriores de la vida en bebés prematuros. Sabemos que la lactancia es el estándar de oro en la nutrición y que la leche humana contiene factores bioactivos que permiten el equilibrio de la microbiota. Sabemos que hay madres que no son secretoras y estas madres, sus bebés van a tener más problemas de inflamación e infección. Doctora Roseli Reina, ¿estaría indicada la adición de oligosacáridos o probióticos específicos en estas madres o en sus bebés? Muchas gracias, doctora Lima, por la pregunta y muchas gracias también por la invitación.
Y bueno, efectivamente el estándar de oro para todos los recién nacidos es la leche materna. Tendría que ser el sustrato de primera elección desde la primera hora de vida hasta al menos los primeros 2 años de vida. Quisiera aprovechar para recordarles que todos a nivel mundial tenemos un problema importante con esta estrategia, ya que en el mundo solamente menos del 63% de los niños están alimentados con leche materna hasta los 2 años. En Latinoamérica el porcentaje todavía es más bajo, tenemos menos del 40%. Y desafortunadamente aquí en México menos del 20% de los niños están alimentados con leche materna exclusiva a los 6 meses de edad. Entonces es por eso que todas nuestras estrategias ahorita están encaminadas a incrementar ese porcentaje, pero no solamente del alimento con leche materna, sino también de optimizar esta leche materna que están produciendo las mamás y tratar de mejorar también la calidad de la misma. Entonces, efectivamente ahora tenemos otro tipo de estrategias que se están ensayando para poder mejorar esto. Bueno, y encaminándome un poquito ya más hacia la pregunta de la doctora Lima, primero que nada quisiera hablar un poquito sobre la leche materna y su composición para poder entender si es que estos suplementos nos van a ayudar o no para mejorarla. Entonces recordemos que la leche materna es un tejido, que es un tejido vivo, que literal la mamá va a trasplantar a su recién nacido y que no solamente tiene función de nutrir a este bebé, sino también lo va a programar nutricionalmente, metabólicamente y también inmunológicamente. Entonces, la leche materna, como todo tejido vivo, es un tejido que va cambiando, es un tejido que es dinámico y que va a sufrir múltiples cambios, sobre todo en los primeros días de vida, para más o menos establecerse tanto en nutrientes como en componentes bioactivos alrededor de la semana 13. Y entonces vamos a hablar ahorita justamente de los componentes bioactivos y dentro de estos quisiera recordar qué son los oligosacáridos de la leche materna. Los sacáridos de la leche materna van a ser el tercer componente más abundante de la leche materna después de la lactosa y de los lípidos. Y estos oligosacáridos van a ser azúcares de la leche materna que van a tener como base la lactosa y a los cuales se les va a ir adicionando otro tipo de oligosacáridos con diferentes enlaces que son los que les van a dar el nombre. Estos oligosacáridos de la leche materna se han podido describir más de 200 que contiene la leche materna y dentro de estos 200 el más abundante en cantidad es la 2-fucosil-lactosa, que es a donde nos vamos a encaminar el día de hoy. Entonces, este oligosacárido, como les comento, es el más abundante en la leche materna y junto con los demás van a tener diferentes funciones. No solamente, como les decía, nutricionales o energética, que van a ser una fuente muy importante de energía para estos recién nacidos, sino también tienen funciones antimicrobianas y funciones prebióticas. Como antimicrobianas, pues directamente van a producir una inhibición competitiva en los enlaces celulares para patógenos, de tal manera que evitan que estos patógenos, que pueden ser bacterias, virus, parásitos u hongos, se adicionen a las células y entonces tengan la incapacidad de producir enfermedad. Y también van a tener una función prebiótica porque son un excelente alimento de las bacterias buenas, por decirlo así, de las bacterias saludables que van a conformar la microbiota de este recién nacido. Y ustedes saben que es importante tener una salud a nivel de la microbiota porque también de esto va a depender la defensa contra probables agentes patógenos. Entonces, estos oligosacáridos de la leche materna ¿de qué va a depender que haya una buena abundancia y una buena producción en esta leche materna? Pues muy importante de la genética de las mamás. Y otra va a ser también el periodo de la lactancia. ¿Por qué el periodo de la lactancia? Porque en los primeros días van a estar muy incrementados en cantidad, va a haber mucha abundancia de oligosacáridos, sobre todo de 2-fucosil-lactosa. El calostro tiene una gran cantidad de este oligosacárido y de los demás. Y después va a bajar más o menos como a la mitad, pero siempre van a estar presentes porque son muy importantes para las funciones que ya les comenté. Y en relación a la genética, ahí entonces donde vamos a poder definir, para poder irnos a la respuesta, qué es una madre secretora y qué es una madre no secretora. Entonces, ¿cómo se le define a una mamá secretora? Van a ser todas aquellas mamás, afortunadamente entre el 75 y el 85% de las mamás lactantes van a ser secretoras. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen en su código genético un gen que se llama FUT2. Este gen FUT2 va a ser el encargado de codificar a la enzima
a una enzima, a la fucosiltransferasa, que va a ser la encargada a su vez de poder adicionar los oligosacáridos fucosilados a la leche materna, es decir, la 2-fucosilactosa. O sea, que las mamás que son secretoras, que tienen este gen FUT2, que tienen esta enzima fucosiltransferasa, tienen buenas cantidades de 2-fucosilactosa en la leche que producen. Las mamás no secretoras van a ser las que no tienen este gen, no tienen esta enzima y por ende no tienen cantidades adecuadas porque no tienen 2-fucosilactosa en la leche materna, que como ya les mencioné es el oligosacárido más abundante y el que va a tener todo este tipo de funciones. Hablando, por ejemplo, de la función prebiótica, es tan importante porque en presencia de 2-fucosilactosa, de este azúcar de la leche materna, va a ser el alimento para lactobacilos y para bifidobacterias. Entonces, cuando la leche materna tiene buenas cantidades de esta 2-fucosilactosa, la microbiota intestinal va a tener más salud, es decir, van a predominar lactobacilos, bifidobacterias y van a disminuir la presencia de otras bacterias que sí tienen que estar en la microbiota, pero que si aumentan en cantidad o en su abundancia, entonces podemos tener un estado de enfermedad. Entonces, hasta aquí podemos decir que nosotros vamos a tener dos tipos de mamás, las secretoras, las no secretoras, y que de esto va a depender la presencia o no de la 2-fucosilactosa en la leche materna. Entonces, volviendo a la pregunta de la doctora Lima, que me dice que en estas mamás que sabemos que producen leche materna, pero que esta leche materna no tiene cantidades adecuadas de este oligosacárido tan importante, que si es posible que entonces nosotros demos suplementos para mejorar esta deficiencia. Entonces, ya hay, efectivamente, ha habido muchos esfuerzos tecnológicos y económicos para poder producir ya en ingeniería biomédica este oligosacárido. Incluso ya hay presentaciones comerciales de 2-fucosilactosa como tal, en sobrecitos, en gotitas. Sin embargo, desafortunadamente les tengo que decir que no hay evidencia ahorita, una evidencia que soporte con estudios científicos que sean aleatorizados, controlados o revisiones sistemáticas que nos digan que si a las mamás les adicionamos 2-fucosilactosa, entonces vamos a incrementar esta concentración en la leche materna y con esto vamos a mejorar los desenlaces clínicos en estos recién nacidos. No, desafortunadamente no tenemos todavía esa evidencia para decirlo. La base teórica está y la lógica apuntaría que probablemente podría ser una opción, pero ahorita no hay una recomendación científica como tal. De lo que sí van a encontrar mucho en la literatura van a ser estudios en los cuales sí comparan los desenlaces clínicos de estos dos grupos. Las mamás que son secretoras con las mamás no secretoras. Las mamás secretoras que tienen el gen, que tienen la enzima y que tienen buena concentración de 2-fucosilactosa, se ha comprobado que tienen menos riesgo para desarrollar diabetes, enfermedad de Crohn y menos episodios de diarrea durante la etapa de lactantes. Entonces, estos bebés tienen una mejor evolución clínica y por el contrario, las mamás no secretoras pues no van a tener un incremento en el riesgo de desarrollar todos estos cuadros clínicos. En relación a los probióticos, tampoco el desenlace de los estudios que tenemos hasta el momento nos habla sobre si la adición de probióticos o más bien la ingesta oral, la suplementación oral de probióticos, estas mamás mejora la concentración de 2-fucosilactosa como tal y que esto impacte clínicamente tampoco lo tenemos. Sí hay ensayos ya importantes sobre la suplementación oral de probióticos en mamás durante el embarazo y durante la etapa de la lactancia, pero las variables clínicas ahorita que se están buscando son en relación a la mejoría de la composición de la microbiota. Y el desenlace clínico ahorita que estamos demostrando es para mejorar esta microbiota de la leche materna de la glándula mamaria y disminuir mastitis. Es lo que ahorita digamos que hay en relación a la suplementación oral de probióticos en las embarazadas y en la etapa de lactantes. Sin embargo, bueno, aunque como les digo, todavía no, la respuesta sería no hay una recomendación como tal de 2-fucosilactosa o probióticos para las madres secretoras. Lo que sí ya podemos encontrar son algunas fórmulas que contienen como tal este oligosacárido, la 2-fucosilactosa, y que también contienen
probióticos también como tal, que hay fórmulas que contienen ya lactobacilos o bifidobacterias, que en el caso en el que no hubiera lactancia materna, por supuesto, lo que queremos es incrementar ese porcentaje que les comenté al principio, bueno, serían una opción. Entonces, desafortunadamente, la respuesta es, por el momento, no podemos emitir una recomendación sobre que estos suplementos mejorarían en la calidad de la leche materna en las madres no secretoras y, pues, mucho menos que esto impacte ya clínicamente en alguna reducción del riesgo de todos estos desenlaces clínicos. Espero haber contestado su pregunta. Sabemos que la disbiosis es un factor importante en el paciente prematuro. Doctora Herrera, ¿cuáles serían las estrategias clínicas adecuadas para mejorar la microbiota de estos pacientes y evitar en lo posible la disbiosis? Hola, muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para estar en este foro el día de hoy. Y bueno, retomando la pregunta de la doctora Lima, vamos a hablar un poco acerca de disbiosis, ¿verdad? ¿Cómo vamos a definir? Bueno, definimos disbiosis, aquel desequilibrio que se encuentra en la composición de la microbiota de un individuo. Entonces, van a existir múltiples factores que van a influir en la construcción de la microbiota intestinal de un neonato, en la cual debería de existir, como decíamos, hablando en términos generales, predominantemente bifidobacterias y lactobacilos, entre otros. Sin embargo, en los pacientes que nacen de forma prematura, no vemos eso. Observamos que tienen una colonización diferente y que en estas van a predominar otras bacterias, como son las enterobacterias, los enterococos, como Klebsiella pneumoniae, Clostridium difficile, etc. Entonces, si tomamos nosotros en consideración esto, podemos decir que nuestros bebés prematuros van a ser el ejemplo más claro que tenemos de un estado de disbiosis o un estado disbiótico. Y entonces, ¿qué lo va a llevar a esto? Hay muchos factores que van a contribuir en esta disbiosis, incluso el entorno materno. Se ha estudiado mucho alrededor del entorno materno y actualmente sabemos incluso que la disbiosis materna pudiera actuar como un desencadenante para el nacimiento prematuro. Otros de los factores que se han asociado es la vía de nacimiento. Sabemos que los niños que nacen por cesárea van a tener una colonización diferente a los niños que nacen por parto, en los cuales van a ser más abundantes las bacterias acidolácticas como los lactobacilos. Otro de ellos, y que esto es muy común en nuestros pacientes prematuros, es la exposición a antibióticos de amplio espectro que se van a utilizar tanto de forma perinatal, muy utilizados para el tratamiento de infecciones intramnióticas de estreptococo de grupo B, como a nivel postnatal en nuestras áreas de terapia intensiva. Pero además de los antibióticos, también no nada más los antibióticos se han relacionado con esta disbiosis neonatal, sino además se han relacionado otros medicamentos que son de uso común en la madre, como lo son los antagonistas H2, los inhibidores de la bomba de protones, metformina, algunos laxantes, por mencionar algunos, ¿verdad? Otros factores importantes es el retraso en el inicio de la alimentación enteral en el prematuro, el uso de fórmulas para alimentar a nuestros niños prematuros también se ha asociado a disbiosis, y el uso de sondas para alimentación, que esto también es frecuente en nuestras áreas, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué es importante tratar de que no exista esta disbiosis o que no se perpetúe esta disbiosis en el prematuro? Pues desafortunadamente se ha asociado esta disbiosis en el neonato al origen de muchas enfermedades, ¿verdad? Sabemos que el microbioma va a tener muchas funciones en el desarrollo del sistema inmunológico, en la regulación de la respuesta inflamatoria, por lo cual cuando existe un desbalance en esta microbiota, pues los va a condicionar a múltiples padecimientos. Padecimientos desde intolerancia a la vía enteral hasta padecimientos tan graves como enterocolitis necrosante, como sepsis neonatal tardía, como alteraciones en el neurodesarrollo, e incluso hay estudios que nos hablan de colonización por ureaplasma y su asociación con mayor riesgo de displasia broncopulmonar. Pero esto no nada más queda aquí, como ya se mencionó, a largo plazo también van a presentarse padecimientos o van a tener mayor riesgo de tener ciertos padecimientos o enfermedades no transmisibles, como son diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas, etc. Entonces,
¿Cómo pudiéramos hacer, retomando la pregunta, cómo pudiéramos hacer para mejorar las condiciones de la microbiota intestinal de estos bebés prematuros? Entonces, si tomamos en consideración todo lo que platicamos ahorita, creo que es importante la intervención desde etapas muy tempranas. Si sabemos que la composición de la microbiota materna va a influir en el desarrollo y en la composición de la microbiota del neonato, creo que es importante que desde el control prenatal se haga un énfasis especial en la evaluación y el seguimiento del estado nutricional materno. Y aquí yo creo que nuestros médicos de primer contacto van a ser el punto clave para que esto se pueda llevar a cabo. Otro punto es el uso racional de antibióticos, si bien sabemos y no podemos negar definitivamente que es importante el uso de antibióticos, pero también creo que es importante que no se use de forma indiscriminada y no nada más hablando de antibióticos, sino también hablando de otros medicamentos, como ya lo mencionamos, como los antagonistas H2 o los inhibidores de la bomba de protones que también utilizamos, que se usen de manera correcta. Y bueno, el siguiente punto creo que es el más importante. Bueno, todos los puntos son importantes, pero creo que este es indispensable y es el promover la alimentación con leche materna, en especial por leche propia de la madre. Sabemos que la leche materna es la mejor forma de alimentar a un bebé prematuro y a un bebé de término, ¿verdad? No entraré en detalles acerca de la fortificación, ya el doctor Dago habló ampliamente de esto. Y esto es pues por sus diferentes componentes, como comentaba la doctora Rosselli, como los oligosacáridos de la leche materna, que dentro de sus múltiples funciones nos sirven como substrato o alimento para estas bacterias benéficas y de esta manera poder establecer una microbiota intestinal saludable, ¿verdad? En dado caso de que no exista leche propia de la madre, la leche materna de donante pasteurizada es la siguiente mejor opción. Desafortunadamente, como sabemos, aún en muchos lugares pues no contamos con bancos de leche. Pero sí es importante mencionar que ha sido de gran ayuda la instalación de salas de lactancia con personal capacitado para que ellas puedan orientar a estas mamás a la extracción y de esta manera tenemos mayor disponibilidad de leche materna para poder alimentar a nuestros pacientes prematuros. Por último, existen metaanálisis y revisiones sistemáticas en la literatura que nos van a hablar acerca del uso de probióticos en el paciente prematuro y van a evaluar, evaluaron 3 puntos principales. El primero de ellos es la eficacia que tienen los probióticos en la prevención de enterocolitis necrosante, la incidencia de sepsis con el uso de estos probióticos y el riesgo de muerte. Entonces, en los resultados se encontraron varias cosas interesantes. En uno es que se observa que la suplementación con probióticos, algunos utilizaron bifidobacterias, se puede reducir la incidencia de enterocolitis necrosante, sobre todo en estadios 2 y 3. Para parecer, no hay incremento en el riesgo de sepsis y se asocia a disminución en el riesgo de muerte en estos pacientes. Hay otros estudios que asocian el uso de probióticos, hacen algunas combinaciones con cepas de bifidobacterias y el reuteri, y ellos observan que hay una mejor tolerancia a la alimentación y menos tiempo de estancia intrahospitalaria. Incluso existe un documento reciente de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica en la cual se observa que cierta combinación de probióticos como B. infantis, Bifidobacterium lactis y Streptococcus thermophilus se asocia probablemente a una reducción en la incidencia de enterocolitis necrosante en estadios 2 y 3. Sin embargo, tenemos muchas limitantes y yo creo que las principales es que hasta la fecha no contamos con un consenso que nos hable acerca de la dosificación, del inicio y la duración de tratamiento de estos probióticos o de la combinación de cepas que sea más efectiva. Bueno, hemos finalizado este panel muy interesante de nuestros expertos sobre la prematurez y nutrición, un caso de emergencia. Hemos recorrido diferentes puntos y vamos a oír las conclusiones de cada uno de nuestros expertos. Adelante. En conclusión, el balance entre los nutrientes para la alimentación de los recién nacidos prematuros
Lo logramos utilizando la estrategia de nutrición mixta de manera temprana y incluyendo algunas consideraciones, sobre todo con el manejo de proteínas, lípidos en relación a macronutrientes, y considerar siempre la fortificación de la leche humana, idealmente desde una estrategia de fortificación individualizada, que de las dos opciones, la más viable para aplicar podría ser la fortificación ajustada, como lo comentaba. Bueno, como conclusión pudiera mencionar que la programación metabólica temprana en bebés prematuros es algo que para nosotros como neonatólogos es un reto muy importante, porque tenemos que poner por un lado el crecimiento adecuado de estos niños y tratar de que salgan lo más pronto posible de las unidades de terapia intensiva neonatal en donde pueden tener complicaciones, y por otro lado el desarrollo neurológico, siempre tomando en cuenta que vamos a tener un efecto en las etapas posteriores de la vida, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la etapa adulta. Entonces tenemos que poner en la balanza y estar muy al pendiente de lo que salgan las nuevas publicaciones al respecto de cómo debemos de manejar principalmente los macronutrientes en estos bebés en los primeros días de vida y en las etapas posteriores. Y tomar en cuenta siempre que la mejor alimentación pues va a ser la leche materna. Gracias. Bueno, entonces pues quiero concluir que desafortunadamente, aunque sabemos que la 2-fucosil-lactosa es el oligosacárido de la leche materna más abundante y que tiene funciones muy importantes nutricionales, antibióticas y probióticas, desafortunadamente no contamos con la evidencia suficiente, con buen poder científico para poder emitir una recomendación sobre que si la suplementación oral con este oligosacárido va a mejorar la calidad de la leche materna de las mamás no secretoras y que por ende va a tener un impacto positivo en las variables clínicas. Lo que sí quiero decirles es que actualmente sí se están ensayando la suplementación con probióticos para las mamás desde la etapa del embarazo y en la etapa del lactante, y sí se está comprobando que se mejora con esto la composición de la microbiota de la leche materna y que sí impacta en variables como es el desarrollo de mastitis o no y de una adecuada colonización en estos recién nacidos. Gracias. Bueno, en conclusión, creo que es importante, en la medida de lo posible, poner en práctica la evidencia que existe para mejorar la microbiota intestinal de nuestros pacientes. Entre ellos, como comentábamos, la alimentación con leche materna en pacientes prematuros es esencial, y de esta manera pues podamos disminuir el riesgo de enfermedades en nuestros pacientes, tanto a corto plazo como a largo plazo. Queremos agradecerles el que nos hayan permitido estar con ustedes para poder discutir estos temas tan importantes, y creo que una de las conclusiones es que tenemos que seguir aprendiendo y leyendo la literatura constante, porque como cada uno de nuestros expertos expresó, están en evolución varios estudios, como dirían los americanos, ongoing. Y creo que esto nos va a ayudar a que finalmente nuestros bebés sean lo más sanos posibles, que alcancemos el crecimiento y desarrollo para su edad gestacional y que dañemos lo menos posible, como sería evitar, como ya mencionaron, la programación errática que nos lleve finalmente a una síndrome metabólico. Y que todos estos conceptos que se revisaron en conjunto nos hagan reflexionar sobre la importancia del respeto de los prematuros en su edad gestacional y el respeto que tenemos que tener nosotros para evitar producir daño. Y como ya mencionaron todos, la leche materna, cuando sea posible, insistir, aunque ahora hay mamás que tienen muchísimas complicaciones con este virus, pues tratemos de administrar en lo posible la leche materna, y si no, buscar las opciones en las que haya un equilibrio en todos los nutrimentos que nos permitan el desarrollo y el crecimiento adecuado de estos pacientes. Muchas gracias. Qué grandes ponencias hemos escuchado.
Qué deleite y qué maravilla habernos metido sobre este mundo maravilloso del prematuro. El prematuro, recordemos, es realmente una emergencia. Palabras de la doctora Victoria Lima Rogel. No me queda más que realmente agradecer de manera infinita este deleite y esta gran emoción que se siente el ver a grandes expertos compartir con nosotros el conocimiento. Gracias a la doctora Lima, gracias al doctor Garza Bulnes, gracias a la doctora Mariana Herrera, gracias a Roseli Reina y a Dagoberto Delgado por haber participado con nosotros y compartido ese conocimiento. En nombre de Nestlé Nutrition Institute y Nestlé Nutrición, agradezco su participación y a todos los profesores, muchísimas gracias.